Señor tiene algo preparado para ustedes, hermanos, tómelo de parte de Dios. Y bueno, algo que el Señor me ponía muy claro cuando yo preparaba esto, es que al Señor le gusta hablarle a usted a través de las Escrituras, hermano. La mejor forma de que Dios te hable es a través de su palabra escrita. Y cuando yo preparaba esto, el Señor me hacía sentir que más de lo que yo pueda yo explicar de este versículo, de estos versículos que vamos a leer, más de lo que tú me puedas entender a mí, lo que tienes que entender es lo que está escrito en la palabra. A lo mejor tú puedes decir, ¿sabes qué, Ricardo? Es que yo, así como tú lo explicaste, no entendí nada. Ok, no te preocupes, no hay ningún problema. Lo que tienes que entender es lo que está escrito en la palabra. Si tú no me entiendes a mí, no te preocupes, trata de leer la escritura y entender lo que en la escritura está. Así que hoy vamos a leer un capítulo completo de la palabra, hermano. Es un capítulo corto, pero vamos a usar todo el capítulo completo para entender algo que el Señor dejó escrito en la palabra. Amén. Hoy vamos a estar leyendo el libro, bueno, más bien la carta de Tito. Así que busquen su Biblia, la carta de Tito. Y bueno, lo que vamos a leer, hermano, es una carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito, uno de sus colaboradores, su hijo espiritual, uno de los jóvenes que estuvo apoyándolo con él en su labor ministerial y apostólica. Tito era un joven que se levantó como ayuda, como apoyo del ministerio de Pablo. Y entre sus labores, una de sus labores fue que este joven fue asignado a un lugar, a una isla llamada Creta. A él se le encomendó que fuera a ese lugar y que ahí levantara ancianos, que estableciera ancianos en diferentes iglesias que había en esa isla. Y bueno, esa fue parte de su misión ministerial. Y vamos a abrir un poco el contexto, vamos a abrir un poco de qué lugar era Creta y cómo se vivía en Creta y a dónde fue mandado Tito. ¿Ok? Bueno, Creta, hermanos, es una isla, es la isla más grande de Grecia, la isla más grande de Grecia y la quinta en tamaño del mar Mediterráneo. Esa era Creta, esa isla se llamaba Creta. Y ahí a ese lugar, a esa isla, fue enviado este joven a poner funciones su ministerio apostólico. Dice que él fue enviado por Pablo a esa isla para levantar ancianos en cada iglesia que había ahí. Bueno, pero quiero que nosotros entendamos un poquito de lo que se estaba viviendo en ese lugar, en esa isla llamada Creta, para que entendamos un poco de lo que Tito realmente iba a hacer, para que nosotros entendamos el sentido de esta carta, que yo como recomendación personal les digo que en su casa la lean completa. Son solamente 3 capítulos, pero muy poderosos, muy buenos, muy edificantes. Hoy vamos a analizarla y vamos a leer solamente el capítulo 2, ¿ok? Pero vamos a tener un poco de contexto de cómo se vivía en Creta y cómo era la gente de Creta, cómo eran los cretenses. ¿Ok? Analizando lo que dice el capítulo 1, que es la introducción a la carta, pero también analizando un poco de historia, de cómo era la vida según la historia que nos marca, la historia de universal y todo esto de Creta. ¿Ok? Vamos a lo que dice la Biblia. Ahí en la primera carta, en Tito capítulo 1, versículo 12. Y empieza con algo bien fuerte. Pablo empieza a hablar de los cretenses, de cómo era la ciudadanía general que vivía ahí, la población de esa isla llamada Creta, ¿ok? Tito 1:12 dice así: fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es verdad. Por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean
sanos en la fe. Y ahí ya empezamos fuertecito, ¿no? Pablo empieza a hablar de la gente que vivía en ese lugar y los describe con unas características que yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría tener, ni en nuestra vida, ni con nosotros, ¿no? Dice, bueno, esos cretenses, mira, la mayoría son mentirosos, siempre, más bien dice, los cretenses son siempre mentirosos. O sea que cualquier cosa que ellos te contaran, le iban a poner un poquito de verdad y un poquito de mentira. Ya iba a ser de ley. Y no solamente eso, dice que aparte de que son unos mentirosos, estos cretenses son unas malas bestias. Y yo cuando leí esto dije, caray, está fuerte, ¿no? O sea, no sé si ese día hicieron de enojar a Pablo o algo le hicieron a Pablo, pero decir esto de alguien es algo muy fuerte. Aquí nosotros en nuestro vocablo mexicano llegamos a usar la palabra bestia a veces, ¿no? Digo, todos en algún momento hemos escuchado que a alguien le dicen que es bien bestia, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, no es eso es lo que nosotros usamos como vocablo así urbano, ¿no? Pero Pablo dice que ellos eran malas bestias, o sea, les pone otro adjetivo calificativo más. Dice, no solo son bestias, son malas bestias. O sea que estaba hablando de alguien muy malo, muy perverso, muy grosero, muy pesado. Alguien, ya para que tú le digas a alguien que es una mala bestia, está fuerte, ¿no? Entonces quiero que tengan en la mente más o menos la idea de con qué tipo de gente estaba tratando Tito. Dice que aparte de eso, esta ciudadanía, estas personas, dice que aparte eran glotones y perezosos. Paso, mecha. Tenían todos los males habidos y por haber. Eran mentirosos, eran malas bestias, eran glotones y aparte no les gustaba trabajar. Para colmo de malas, ¿no? Eso es lo que había en ese momento en la isla de Creta. Así estaba la mentalidad, así estaba la cultura de ese tipo de gente. Todos estaban acostumbrados a vivir en esta forma. Pero eso no es lo peor, hermanos. Eso no es lo más grave, porque eso es afuera de la iglesia. Esto es hablando a nivel general de la población general que vivía en Creta. Pero el mismo capítulo 1, versículo 10, nos pone en alerta de algo muy peligroso que estaba pasando en ese momento. Y quiero que me acompañe a leerlo. Dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. O sea que Tito tenía que enfrentarse a dos problemas. El primero era el problema social, toda la descomposición social que se vivía en ese momento en la isla. Y otro gran problema, que había otro grupo de, voy a hacerlo así entre comillas enormes, líderes, maestros, que habían encontrado en la predicación de una falsa doctrina un negocio. Que habían encontrado en el pararse delante de personas y enseñar barbaries una forma de vida. Dice que estos eran los que se les conocía en ese momento como los partidarios de la circuncisión. Y tú dices, bueno, ¿y estos qué religión son? ¿A qué grupo pertenecen los partidarios de la circuncisión? Bueno, los partidarios de la circuncisión en esos tiempos, hermano, eran un grupo de maestros, vamos a ponerlo así, que hacían una mezcla de culturas y tradiciones. Ellos predicaban a Cristo, pero también decían que era necesario que tú te siguieras guardando la ley.
Era muy necesario que te circuncidaras en el caso de los varones, era muy necesario que guardaras las reglas que por ley ellos tenían, que no comieras ciertas cosas, que te mantuvieras de hacer ciertas actividades, que guardaras los sábados, por ejemplo. Y lo mezclaban con el evangelio que Cristo había predicado, un poquito de lo de la ley y un poquito de lo del mundo. Y entonces hacían una mezcla y la vendían. Y lo peor no era eso. Lo peor era que había gente que lo escuchaba. Porque dice ahí que estas personas estaban arruinando familias enteras. Esta mezcla de ideas, de creencias, de culturas, estaba siendo predicado a un número de gente y por consecuencia de ese mensaje mal hecho, mal aplicado, estaban siendo afectadas familias enteras, dice Pablo. Dice, por eso tienes que tener cuidado y tienes que taparles la boca. Pablo es muy fuerte en esta carta. Dice, a esos tápales la boca porque están arruinando la vida de familias enteras. Y bajo este contexto, hermanos, bajo esta vivencia, Pablo empieza a escribir el capítulo 2. Y ahí es donde quiero que concentre toda su atención, hermano, porque el capítulo 2 es la solución para el problema del capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo nos plantea un problema social y un problema que se estaba viviendo en la congregación, pero en el capítulo 2 él empieza a dar la solución a ese problema. Así que vamos a leerlo, vamos a leer todo el capítulo 2, concentre su atención, escúchelo, subráyelo, estúdielo otra vez en su casa, porque lo que está aquí escrito, hermano, va a cambiar su vida para siempre. Dice así la palabra del Señor. Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos de la iglesia, enséñales a que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales a que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras, ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Dice el 6, a los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos, con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no tendrá nada malo que decir de nosotros. Dice el 9, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Y vamos al 11. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Quiero que repita eso. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y ¿qué? Devoción, ¿ok? Y dice el 13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y concluye el 15, esto es lo que debes enseñar. Dice, esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Hermanos, esto es algo bien importante y bien fuerte que se tiene que quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. En medio de una sociedad completamente perversa, en medio de una corriente que se venía de mentiras, de falacias, de falsas doctrinas, le dice Pablo a Timoteo, tú tienes que predicar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. O sea, en otras palabras, tú no puedes contaminarte con nada. Lo que tú predicas tiene que estar de acuerdo a la sana doctrina. ¿Y a qué se refería Pablo? ¿Qué es lo que quería Pablo decir cuando dijo esta frase? Tú debes enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y bueno, yo encontré algunos sinónimos de lo que es estar de acuerdo, porque aquí el asunto es que la enseñanza tenía que estar de acuerdo, ¿a quién? A la sana doctrina. Y bueno, ¿qué es estar de acuerdo? Para que tengamos un entendimiento un poco más claro. Estar de acuerdo con algo o con alguien es concordar, es coincidir y es aprobar. Esas son tres sinónimos de la palabra estar de acuerdo. Cuando tú dices que estás de acuerdo con alguien, bueno, tú estás en concordancia con él. Tú coincides con él. Tú apruebas lo que él dice. Y entonces Pablo empieza a dar una serie de instrucciones y una serie de estilos de vida que los cristianos de ese entonces y de hoy en día también tenían que aprender a vivir. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que la palabra o lo que Tito tenía que enseñar tenía que llevar a esos cristianos a vivir una vida conforme a lo que él les estaba indicando. Y bueno, ¿qué es esa vida? Vamos a dar un repaso. Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina y empieza con la cabeza, hermano, Empieza con la cabeza, empieza con la autoridad. Dice, a los ancianos. Paréntesis. Cuando Pablo se refiere a los ancianos, aquí en la carta, en las escrituras, no se está refiriendo a los hermanos que tienen de 70 y más. No, a esos ancianos no se está refiriendo. Cuando Pablo y cuando en la Biblia se menciona los ancianos de la iglesia, se está refiriendo a hombres maduros, entendidos y que tienen ya desarrollando ya sea un ministerio o una responsabilidad dentro de la iglesia. Esos son los ancianos, esos hombres maduros y entendidos. Ok, dice, a los ancianos, enséñales a que sean, ahí va la lista, enséñales a que sean moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe y en el amor y en la constancia. Fe, amor y constancia. O sea que Pablo pone la varita altita, hermano, Y empieza a dar así como que ahí está. Esta es la característica de cómo debe de ser un varón, un hombre, cabeza de hogar, responsable de su familia, de su matrimonio. Ahí está. Moderados, responsables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Subrayelo, hermano. Y Pablo no se queda ahí. Después sigue con las ancianas. Y lo mismo. No se ofenda, hermana, no le está diciendo viejita, no. Le está diciendo mujer madura y entendida. ¿Cuántas mujeres maduras y entendidas hay hoy aquí? Amén. A las ancianas, enséñales a que sean reverentes en su conducta,
no calumniadoras, ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las más jóvenes. Y ahí va. Ya puso la vara para los hombres, ahora pone la vara para las mujeres. Pero ¿qué creen? También va para los jóvenes. No crean que nada más es para los grandes. A los jóvenes, hasta el 6. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Cuán importante es que los jóvenes aprendan a ser sensatos. Y pone la vara aquí. Los jóvenes necesitamos que sean sensatos. Y bueno, por si a alguno se les escapó, por si alguno no es ni tan joven ni tan grande, bueno, empieza con los trabajadores y dice, a los esclavos. Hoy en día ya no hay esclavos, hermano. La esclavitud ya fue abolida, ya no hay esclavos, por lo menos legalmente ya no hay esclavos y no debería haber en ningún lado. ¿Ok? Pero bueno, vamos a entenderlo aplicarlo a nuestro día actual, y se podría aplicar a los que trabajan para alguien, a los que trabajan en algo, a los que tienen algún cargo, algún puesto, todo aquel que trabaja en algo. ¿Hay alguien aquí que trabaje en algo, en lo que sea? Taxista, panadero, carpintero, eléctrico, electricista, de oficina, en el taller. A todos los que trabajan en algo, ahí les va lo que Pablo les está exhortando a través de la palabra. A los esclavos, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, en este caso serían sus autoridades. A procurar agradarles y no hacer respondones. Ahora, dice el 10, no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza. Deben demostrar que son dignos de toda confianza para que les aumenten el sueldo, para que los pongan de jefes, para que les den los domingos libres, para que les den los permisos que necesitan. Para eso, ¿así dice, hermano? Es que ya me perdí, ¿así dice? No, ¿verdad? No dice así. ¿Para qué dice que necesitan hacer todo eso? Ah, caray, no entendí nada, pero ahí va. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios. Dice que en todo lo que tú hagas, tienes que darle honor a la enseñanza de Dios. Entonces, hermano, regresando a esto, Tito debía enseñar lo que estaba de acuerdo con la buena doctrina, es lo que Pablo le indica. Los resultados de la sana doctrina eran familias donde los varones, las mujeres y los jóvenes vivían una vida ordenada. Lo que Pablo le está diciendo a Tito es, tú tienes que predicar la palabra pura, la palabra limpia, la palabra verdadera, y el resultado de esa palabra te va a dar a ti una vida ordenada y en sugestión. Si tú no predicas la sana doctrina, si tú no predicas lo correcto, el reflejo de la vida de las personas va a ser una vida desordenada. Pero si tú predicas la sana doctrina, habrá un reflejo en esas vidas. Y es que sus vidas tendrán orden, estarán sujetos, serán intachables y de buen testimonio. Por eso es importante lo que Pablo le está hablando en este momento a Tito para que enseñe. Tú tienes que enseñar algo que haga que las personas que te escuchen no salgan de aquí bien motivadas, no salgan de aquí bien contentas, no salgan de aquí con sus conciencias limpias o con sus demonios aplacados. Lo que tú debes predicar es una palabra que haga que las personas salgan de aquí transformadas.
y que esa transformación traiga un reflejo a su vida donde se refleje orden, sujeción y buen testimonio. Moraleja, hermano, si usted en algún momento de su vida quiere escuchar los consejos de alguien, las enseñanzas de alguien, las predicaciones de alguien, observe primero qué refleja su vida. ¿Lleva una vida en orden? ¿Lleva una vida en sujeción? ¿Su vida es un buen testimonio? Bueno, si es así, hermano, ponga atención a lo que está diciendo. Y si es del Señor, tómelo para su vida. Pero si la persona que le está queriendo enseñar algo no refleja eso, que continúe su camino. Por eso es muy peligroso ver videos y videos y videos en redes sociales, en YouTube, no, que este explica muy bonito, no, que este habla muy padre, no, que este enseña bien clarito. Ajá, ¿y cómo es su vida? ¿Lo conoces? ¿Tiene orden en su vida? ¿Vive sujeto a sus autoridades, a algún ministerio? ¿Su vida real, personal, es de buen testimonio? Esto para los que están al frente, hermano. Pero ahora dice que el resultado de escuchar la buena doctrina también hace que tu vida también sea así. El reflejo de escuchar y predicar la buena doctrina es una vida que refleja orden, que refleja sujeción y que es de buen testimonio. Y ahora la pregunta es al revés. ¿Tú estás escuchando sana doctrina? Yo creo que sí. La mayoría de los que estamos aquí y que tenemos años congregándonos en esta iglesia local, estamos siendo llenos de la sana doctrina, de una palabra genuina y verdadera. ¿Qué tanto de orden hay en ti entonces? ¿Hay orden en tu vida, hermano? ¿Tu vida está ordenada? ¿Tienes ordenadas pues tus finanzas? ¿Tienes ordenado tu matrimonio? ¿Tienes ordenado a tus hijos? ¿Tienes ordenado tus negocios? ¿Eres ordenado en tu manera de comer? ¿Eres ordenado en tu manera de hablar? ¿Eres ordenado en tu manera de trabajar? ¿Tienes orden en tu vida realmente? ¿O ahí le vas intentando? Porque dice la palabra que acabamos de leer que el resultado de la buena doctrina es una vida de orden y es una vida de sujeción. ¿Te sujetas a tus autoridades? Tú como hijo, como joven, ¿te sujetas a tus padres? ¿Obedeces, sometes las cosas a tus padres? ¿Te reportas? ¿Sabes qué, papá? Mira, tengo esta idea, quiero hacer esto. ¿Te sometes a tus autoridades? Tú como mujer casada, ¿te sometes a tu esposo? ¿Le dices qué piensas hacer? ¿Qué plan tienes? ¿Qué ideas tienes? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Le dices? ¿Te sujetas a tu esposo? ¿O solo te le desapareces de repente? Ay, es que se me olvidó decirte que me invitaron a desayunar las hermanas a Fortín allá. Pero ahí te dejé en el refri un sándwich, ahí caliéntatelo y cómetelo. Es un ejemplo. Tú como hombre, como varón, como cabeza del hogar, ¿te sometes a tus autoridades? ¿Escuchas los consejos del pastor? ¿Escuchas los consejos de las personas que tú has escogido como autoridades? Porque eso es lo que dice la palabra. Tu vida es de testimonio, tu vida es de un buen testimonio. La gente puede decir, pues sí, la verdad es que ese hombre es cristiano, esa mujer es cristiana.
vale la pena escuchar lo que dice, vale la pena escuchar lo que nos está hablando. Eso, hermano, hay que tenerlo muy presente en nuestra propia vida. Sobre todo ahorita que como iglesia local estamos saliendo a la calle. Ahorita que como iglesia local nosotros nos estamos parando en un parque. Ahorita precisamente en este momento hay un grupo de jóvenes allá en el parque repartiendo folletos, acercándose a las personas, tratándoles de hablar de Cristo, de hacer que vengan. Pero también hay otras familias que están reuniendo hombres, mujeres, niños en sus casas y que les están contando historias y que les están hablando de Cristo y que le están haciendo algo para que la gente conozca. Hermano, si tú eres parte de esos equipos, qué bueno, te felicito, es lo mejor que puedes hacer, pero tienes que tener cuidado de que tu vida, hermano, que tu vida sea un reflejo de la sana doctrina. Que tu vida esté en orden, que tu vida esté bajo autoridad y que tu vida sea de buen testimonio. Porque qué triste y vergonzoso será o sería que tú quisieras hablarle a alguien del evangelio, que tú quisieras a alguien compartirle una historia, una palabra, y como decimos coloquialmente, te salgan tus trapitos al sol, ¿no? Imagínate, es un ejemplo que espero que nunca pase, pero imagínate, llegas con tus folletos, una casa, vamos a ver, tocas la puerta y de repente, pum, abre la puerta y tú con tu folleto en la mano, ¿y quién crees que te abre la puerta? ¿La compañera o el compañero con el que siempre te peleas en la oficina? No, y abre la puerta, ¡ay, qué bueno que llegaste! ¿Ya me vienes a regresar mis lapiceros que te robaste de mi escritorio? Bueno, no, los lapiceros no, pero te traigo un folleto. No, llévate tu folleto, mejor devuélveme mis lapiceros. Ya no te comas mi desayuno en el trabajo, ¿no? Es un ejemplo chistoso si quieres verlo, pero es un ejemplo que tenemos que tener siempre presente. Que nuestra vida, hermanos, debe ser un reflejo para los demás. Dice, ¿por qué era necesario que todas las familias de la iglesia vivieran esta clase de vida, hermano? Esta clase de vida que acabamos de leer en el capítulo 2, donde reflejamos orden, sujeción y buen testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo lo estaba pidiendo como requisito? ¿Por qué Pablo le dice a Tito, tú, Tito, tienes que enseñar esto y la vida de los cristianos tiene que reflejar esto? ¿Tenía algún sentido? ¿Tenía algún propósito? Solamente era para que ellos estuvieran bien y pudieran presumir que son los que no roban, que son los que no mienten, que son los que tienen orden en su alimentación, que a ellos sí les gusta trabajar. ¿Era solo para eso? Para que ellos pudieran decir, no, yo soy cristiano, a mí sí me gusta chambear. Yo no soy glotón, ni mala bestia, ni nada, yo soy un cristianazo. ¿Era para eso? ¿Para que ellos se sintieran así como que los importantes de Creta? No, hermanos, había un propósito más. ¿Por qué era necesario que todas las familias y las iglesias vivieran esta clase de vida? Para que la iglesia fuera un ejemplo de vida en medio de una sociedad corrupta y degradada. Ahora, hermano, nosotros en este año, en el 2025, ¿vivimos en una sociedad corrupta y degradada? Yo pienso que sí. ¿Y para qué cree que es importante, hermano, que la palabra entre a su vida, transforme su mente, transforme su corazón, la haga nacer de nuevo? ¿Para qué cree que sea importante? Para que usted ande en la calle sintiéndose muy contenta porque es la única del trabajo que no se roba los lapiceros. O que es la única del trabajo que sí trabaja cuando el jefe no está. O que es la única del vecindario que no le ha inventado ni un chisme a nadie. Y ya, la hermana. ¿Cree que sea para eso solamente? No, tiene que ser un ejemplo de vida. Pero hay algo importante también. La forma de vida que nosotros tenemos que tener es para que nosotros como iglesia podamos ser un agente de transformación social.
Y grábese eso en la mente y en su corazón. Nosotros, hermano, como iglesia del Señor Jesucristo, como nacidos de nuevo, tenemos que ser agentes de transformación social. Y tú dices, ¿cómo? Espérate, ¿cómo? Ahí donde tú estás, ahí donde Dios te puso, ahí donde Dios te abrió la puerta para que tú estés, tú tienes que hacer la diferencia. La gente tiene que ver en ti algo que no ve en ninguna otra persona. La gente se tiene que dar cuenta que en ti hay una fuerza especial que te ayuda a hacer las cosas de manera diferente. Y la gente te tiene que preguntar, ¿cómo le haces? ¿Por qué vives así? ¿Por qué tu familia es tan ordenada? ¿Por qué tu esposa te ama y te pone lonche todos los días? ¿Por qué tú sí te quieres ir a tu casa los viernes en la noche cuando salimos de la oficina? ¿Y por qué no vas nunca con nosotros a perder el tiempo a otros lados? ¿Por qué? ¿Por qué a ti sí te alcanza el dinero para terminar la quincena completa? ¿Por qué? Un agente de transformación, hermano. Alguien que está ahí para transformar el ámbito en el que se están viviendo. Que cuando todos están peleando, que porque tú, que a ti te toca, que tú hiciste, que tú no hiciste, que a ti te dijo, que te dijeron, tú puedas ser el sabio, el prudente, el ordenado que diga, tranquilos, a ver, ¿qué pasó? No, pues, vamos a hacerlo así. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Meter orden. Hermanos, ese es el propósito principal del Evangelio. Ese es el propósito principal de la vida en Cristo Jesús. Que nosotros podamos demostrar en donde quiera que estemos, en donde quiera que nos paremos, que hay un poder superior que puede hacer que las personas cambien. Y tú te podrás preguntar, ¿y cómo es eso? ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es esa forma especial que se tiene para que una persona cambie su vida? Decía un hermano en la reunión de la mañana, hermano, de casualidad la predicación no se llama "No seamos como los cretenses". Digo, no, hermano, no se llama así, pero ese hubiera sido un buen tema. ¿Cómo puedo hacer yo como cristiano para que mi vida no sea un reflejo de los cretenses, sino más bien sea un reflejo de lo que Cristo quiere? ¿Cómo puedo hacer yo para que yo viva yo en el capítulo 2 y no en el capítulo 1? ¿Cómo puedo hacer yo para que a mí Pablo me describa entre los salvos, entre los transformados, entre los que fueron cambiados de su manera de vivir y no entre los del montón? Bueno, la misma carta nos lo enseña, vamos a ello. ¿Cómo explica Pablo que inicia esta clase de vida, esta vida nueva, esta vida transformada, esta vida llena del Espíritu Santo, esta vida con hábitos y buenas costumbres? Vamos al 11, hermano. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. ¿A quién lo ha manifestado? A toda la humanidad, hermano. Nadie tiene excusa, nadie tiene pretexto. Dios ha demostrado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña, ponga atención en esto, en el 12, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Hermano, ¿sabe cuál es el principal problema de la gente del mundo? Que ellos, por más que quieran, por más que lo intenten y por más que traten, no pueden rechazar ni la impiedad ni las pasiones mundanas. Al contrario, las pasiones mundanas los dominan, los someten y los obligan a hacer cosas que ellos ni siquiera quieren hacer. Ejemplo, las compras. No son precisamente las pasiones mundanas las que te obligan a comprarte cosas
que tú ni siquiera necesitas, pero que te gustaron tanto o que se te antojaron tanto. Cuando vas por la calle, voy a poner el ejemplo de las mujeres. Cuando vas a hacer un pago a una tienda departamental, vas a dar tu abono y vas saliendo y ¡ah! El vestido de flores amarillas que tanto quería. Híjole, pero no, pues tarjetazo, mano. ¡Fum! No lo necesitabas, no era una primera necesidad, es más, no tenías dinero para comprártelo. La verdad es que no te alcanzaba. En esta quincena ya habrías cubierto todos los pagos y ya te habías quedado con lo justo. Pero no pudiste con tu naturaleza. Que dijiste, pues para eso se inventó el crédito, ¿no? Vámonos, ¡pum! Me los llevo y me los traigo el domingo. O tú, varón, ¿no? Cuando sales del trabajo con un montón de hambre porque no te gustó lo que dieron y pasas por el puesto de tacos. Ah, huele a taquitos. No, ya en mi casa tengo comida casera de hogar que mi esposa me hizo con mucho cariño. Ah, pero huele bien rico. Y estás ahí en la parada, justo donde está la parada de los carros, siempre hay un puesto de tacos, ¿a poco no? Y en lo que pasa el autobús, pues aquí traigo lo de mañana. Vamos a comernos mañana lo que hizo mi esposa hoy y nos cenamos unos tacos. Dale. Estaba fuera de tu presupuesto, estaba fuera no lo necesitabas, hermano. Tenías buena comida en casa, pero te quisiste comprar los tacos porque no pudiste con tu naturaleza. Y esos son ejemplos, hermanos, son ejemplos, pues hasta cierto punto chistosos, ¿no? Son ejemplos para que ustedes entiendan. Pero así como eso, hay un montón de cosas malas y perversas que tu naturaleza te hace hacer. Y bueno, como dice Pablo, ni se menciona entre nosotros. Pero hay ejemplos de adulterio, de fornicación, de avaricia, que tienen que ver con este dominio, con la naturaleza de pecado gobernando tu mente, con la impiedad y las pasiones mundanas dominando tu mente. Y ese, hermano, es el principal y más grave problema de los hombres que no han nacido de nuevo. Que la naturaleza de pecado, las pasiones desordenadas y mundanas dominan toda su conducta. Dice, bueno, dice Pablo, antes nosotros éramos así. En verdad, ahora Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar esto. ¿Quieres aprender a no vivir en tus pasiones? ¿Quieres aprender a no vivir sometido a tu naturaleza de pecado, a tu naturaleza de maldad? Ve a Cristo. Dios ha manifestado a toda la humanidad, hermano, a toda la humanidad. No es para unos ni para otros. A toda la humanidad Dios ha manifestado su gracia, la cual nos ha dado salvación. ¿Qué es la gracia? Es ese regalo inmerecido que el Señor te dio. ¿Y cuál es el regalo inmerecido que el Señor me dio? Su muerte en la cruz del Calvario. Él vino a este mundo y vivió una vida limpia, íntegra, sin pecado y sin mancha. Y aún así, en esa condición de hombre santo y puro, decidió ir a la cruz del Calvario por ti y por mí. Nuestras culpas, nuestros pecados y nuestras iniquidades cayeron sobre él. En la cruz del Calvario le entregó su vida, derramando hasta la última gota de su sangre, para traerte salvación a ti y a mí. Eso se llama gracia. Ese es el regalo inmerecido que puede salvarte y enseñarte a rechazar la vida de impiedad y de pasiones mundanas.
y ese regalo es para toda la humanidad. Y dice Pablo, lo primero que tú debes hacer es entender que lo que tenías que hacer, lo imposible por hacer, ya está hecho. Alguien ya te dio de su gracia. Alguien ya te dio la salvación. Alguien ya tiene la forma correcta para rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Se llama Cristo Jesús. Ahora solo tienes que aceptarlo, recibirlo y vivirlo. Pero dice la segunda parte del 12. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. 3 condiciones, hermano, que solo puedes obtener en el momento en el que tú decides vivir en la gracia y el perdón del Señor Jesucristo. 3 condiciones de vida que solo son características de los que han nacido de nuevo. Dominio propio, justicia y devoción. En el mundo, hermano, no hay dominio propio. Yo siempre lo repito y lo repetiré siempre. Los jóvenes, cuando se rebelan a sus padres, una de las frases que siempre dicen es: déjame hacer lo que yo quiera. Esa es la mentira más grande que el diablo tiene para ti, joven. Cuando tú vives en el mundo, tú no haces lo que tú quieras. Tú haces lo que el mundo y lo que Satanás te arrastra a hacer. Pecados tras pecados tras pecados. Y todos los pecados terminan en muerte. No tienes dominio propio. En el mundo no hay dominio propio. No hay persona no nacida de nuevo que viva en dominio propio. Habrá uno que otro muy disciplinado o que le guste algo tanto que lo haga y lo haga constantemente. Tal vez sí. La disciplina del entrenamiento, de alguna forma de vida, pero bueno, esos son características, virtudes humanas que se pueden alcanzar. Pero el dominio propio, el dominar tu propia mente y tu propio corazón, eso solo lo obtienes cuando naces de nuevo. Dice, el dominio propio, la justicia y la devoción son características de personas que han decidido tomar la gracia para sí, tomar la salvación para sí y tomar el nuevo nacimiento para sí. Hermanos, ¿quieres tener dominio propio? Nace de nuevo. Y si tú te has preguntado alguna vez por qué yo no puedo controlar mis pasiones, por qué yo no puedo controlar mis emociones, por qué tienes ciertas áreas de tu vida que tú no puedes controlar, es porque no se las has entregado a Cristo. Hermanos, y esto es importantísimo porque yo conozco cristianos, el primo de un amigo, que han luchado años y años con el mismo pequeño problema, hermano, el mismo pequeño problema, así algo insignificante que tú dices, eso no, pero eso te puede traer algo grave. Y hasta que no se lo entregan a Cristo y dicen, Señor, yo no puedo con esta área de mi vida, esto yo no lo puedo cambiar, no lo puedo corregir, no lo puedo solucionar, te lo entrego, Señor. Hasta que no lo ponen a los pies de Cristo y se lo entregan al Señor, ese pequeño detalle no se va. Y el problema es que esos pequeños detalles, hermano, al acumularse en tu vida todos los días, en algún momento se vuelven como una bomba de tiempo. Se van haciendo grandes, hasta que en algún momento explota. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿No han platicado con esas personas que de repente se alejan del Señor y tú vas y hablas con ellos? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, es que mira, Ricardo, yo no te había dicho nada, pero desde hace 15 años tengo un problema bien fuerte con mi esposa. Yo, 15 años. 15 años. Un detallito, una cosita chiquita.
Se fue acumulando, 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 acumulando y en 15 años, ¡pum!, detonó. Pero dice Pablo, en verdad, Dios ya ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Ya la gracia está ahí, el perdón está ahí, la salvación está ahí, el nuevo nacimiento ya está ahí. ¿Qué esperas para someterlo al Señor? Dominio propio, pero también hay otra característica, la justicia. Y cuando decimos justicia, todos queremos justicia, hermanos. Uno de los principales problemas de esta sociedad es que la justicia ha quedado por allá en el olvido, hermanos. Es increíble ver cómo la misma ley, interpretado de diferentes formas, a unos los beneficia y a otros los perjudica. Es sorprendente ver cómo el mismo Código Penal, interpretado, manipulado de diferentes formas, tiene a inocentes en la cárcel y a culpables en la calle. El mismo Código Penal, todos los abogados y todos los jueces y todos los magistrados usan los mismos códigos penales, pero todos los interpretan a su antojo, conforme a su naturaleza pecaminosa, y pueden hacer lo que quieran. O sea que justicia, pues quién sabe. Ahora, ¿quieres conocer la justicia? ¿Quieres vivir una vida en justicia? Pues nace de nuevo. Vea la palabra, aprende la palabra. La verdadera justicia, hermano, está en el reino de Dios y su justicia. El día que tú vivas el reino de Dios y su justicia, todas las cosas te serán añadidas. Pero para eso hay que nacer de nuevo. Y hay otra importantísima para nosotros, la devoción. La devoción. Tu tiempo personal, íntimo con Dios. Hablemos de eso. Porque hay personas, hermano, y me pasó muchos años, hace muchos años, cuando yo era jovencito, me pasaba mucho. Que yo decía, no, ahora sí, esta semana me voy a meter con el Señor, sale. Y el domingo al terminar la reunión, orábamos y, no, sí, Señor, ya contigo, toda la semana voy a estar bien metido contigo, sale. El lunes me acordaba, no, tengo que meterme con el Señor. Me encerraba yo ahí en mi recámara, leía yo 2 versículos, oraba 20 minutos y ya, salía yo bien recargado. El martes, bueno, ya no tengo mucho tiempo, voy a leer nada más un capítulo, un versículo. Señor, amén, dale, vámonos a lo que sigue. El miércoles se me olvidaba, el jueves ya se me olvidaba y el viernes ya. ¿Y la devoción? ¿Y tu relación con Dios? Es que hay muchas cosas que tengo que hacer, tengo que organizar, tengo que planear, la escuela, el trabajo, la novia. Hermanos, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Hermano, ¿quieres tener una verdadera relación personal con Dios? Tienes que entender esto. Si tus momentos de intimidad con Dios son minutos antes de quedarte dormido, o minutos antes de correr a la oficina, o minutos antes de comer algo, tienes que poner atención en lo que Pablo está enseñando.
te encargo que leas toda la carta, hermano. Porque la vida de un cristiano, según la gracia que ya se nos fue dada, tiene que tener devoción, hermano. Tiene que tener momentos de intimidad y relación con Dios. Tienes que darte esos espacios. Pero eso es algo que viene a través de la dirección del Espíritu Santo en tu vida. A través de ese nuevo nacimiento que es tan importante y que siempre se te predica. Dice el 14, Él, está hablando de Jesús, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí, hablando de Cristo, un pueblo elegido, dedicado, ¿a qué? A hacer el bien. Quiero que lo lea de nuevo y que se lo grabe en su mente y en su corazón. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido y dedicado a hacer el bien. Hermano, tú eres ese pueblo. Los que estamos aquí somos ese pueblo. Si tú has nacido de nuevo y has entregado tu vida a Cristo, tú eres ese pueblo. El Señor entregó su vida en la cruz del Calvario, hizo que tú nacieras de nuevo. No para que tú te sintieras el más limpio y puro de tu cuadra, ni el especial. Dios hizo todo eso en ti, en tu vida, para que tú entiendas una sola cosa. Tú eres parte de ese pueblo que fue limpio y purificado para dedicarse a hacer el bien. Para que hagas cosas útiles y provechosas para el reino. Póngase de pie, hermano. Es muy importante lo que Pablo le enseña a Tito en esta carta. Pero en su tiempo fue muy útil para los cretenses. Hubo toda una generación, toda una iglesia allá en Creta, toda una generación de cretenses que aprendió a diferenciar de entre las religiones, las culturas del mundo y el verdadero evangelio. Aprendió a saber qué era verdad, qué eran mitos y qué era pecado. Es importante, hermano, que hoy nosotros aprendamos eso también. Hoy en este mundo en el que vivimos, en esta generación en la que nos tocó vivir, también hay un mundo perverso y malvado allá afuera que está haciendo las peores cosas que te puedes imaginar. Yo creo que los cretenses se quedan cortos comparado con lo que hoy vivimos. Pero también hay muchas filosofías y muchas doctrinas y muchas enseñanzas falsas que están mezclando todo y vendiendo algo que no va a funcionar, hermano, que solo te emociona por un momento o que solo te limpia la conciencia por un momento, pero que no hay una transformación real y espiritual en tu vida. Pero hay un evangelio que se ha predicado desde ese entonces y se sigue predicando hasta el día de hoy. El evangelio de Cristo, la palabra de Dios, el único y verdadero evangelio que transforma tu vida, desde el interior hasta lo exterior. Desde lo más profundo de tu ser hasta que reflejes una vida nueva y diferente. Ese es el evangelio del reino. Ese es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio que viven los que han nacido de nuevo. Por eso es importante, hermano, que tú entiendas esto.
Por eso es importante que estas palabras de Pablo entren en tu mente y entren en tu corazón y se hagan vivos en ti, para que tú cambies todos los hábitos, todas las costumbres, todo lo religioso que hay en ti, por algo espiritual, genuino y verdadero. Oremos al Señor, hermanos, y pidámosle que Dios nos enseñe a vivir eso. Un evangelio genuino y verdadero que refleje la vida que enseña la sana doctrina.